pacientes reales desde mostrador para que veáis cómo manejamos aquí el tema del abordaje del paciente fumador, necesito un poquito de teoría, es importantísimo. Y lo más importante, creo yo, bueno, una de las cosas más importantes que hay en tabaquismo es localizar al paciente en qué fase está, porque esto es muy importante. No todos los pacientes fumadores se encuentran en la misma fase, ¿vale? Entonces, esto nos lo tenemos que saber al dedillo, es decir, la rueda del cambio. Esto está sacado, podéis acceder a él, programa de atención primaria sin humo, ¿vale? De Senfic. La verdad es que Senfic trabaja tabaquismo que da gusto. En Google tecleáis Semanas sin humo y os remitirá a una página donde hay un montón de folletos informativos, educativos, la guía rápida. Oye, la guía rápida de Senfic. Impresionante, ¿vale? Y bueno, encontraréis cosas tan chulas como estas, ¿vale? Entonces, primero de todo, mañana cuando yo esté en mostrador y le pregunte a mi paciente si es fumador o no, el paciente no va a entrar y te va a decir: hola Laura, estoy en precontemplativa, ¿qué me tienes que decir? No, el paciente te va a decir a su manera en qué fase está, ¿de acuerdo? Entonces, hay que conocerlas. Precontemplativa, contemplativa, preparación. Esto ya nos podemos imaginar más o menos en qué fase, en qué fase se encuentra el paciente. Acción, evidentemente ya. Aquí hay un diagnóstico y una acción por parte de enfermería, farmacia, psicología, bla, bla, bla. ¿Vale? Mantenimiento también, esto es fácil de la salida, es decir, vamos a ser un exfumador y ojo, un paciente es fumador, aquel que lleva un año sin fumar. Y esto es muy importante, y esto creo que voy a hacer un vídeo única y exclusivamente para hablar de recaídas, porque, ojo, mirad, es parte del proceso, está dentro. Las recaídas son parte del proceso de dejar de fumar, y esto es muy importante que lo sepa el paciente para que no se sienta mal y que lo sepa el terapeuta también, para que no crea que está haciendo mal su trabajo, ¿vale? Entonces, cada fase tiene unas características y en cada fase hay que decirle unas cosas al paciente para que dé botes. Vamos a ir avanzando. Nosotros queremos que... Bueno, y una de las características que tiene tabaquismo es que desgraciadamente estas fases no son unidireccionales, sino muchas veces son bidireccionales. Yo esto lo cambiaría, porque muchas veces un paciente en acción pasa algo, vamos a ver, no sé, vamos a poner algo muy traumático como el fallecimiento de un familiar, o de repente se quedan sin trabajo y sin querer de aquí pasan aquí, ¿vale? Esto es lo típico, ¿vale? Importante saber que cada paciente se encuentra en una de estas fases, importante saber cuáles son las características, qué hay que decirles y cómo manejarlas, ¿de acuerdo? Empecemos por esta precontemplativa. La fase precontemplativa es lo que yo llamo en los pacientes la resistencia. Es el paciente R. Y ojo, R es resistencia y R es resignación. Y esta me fastidia y me duele en el alma. Una resignación es un paciente que ha intentado una vez, ha vuelto a intentar, normalmente solo, y ha vuelto a intentar y no lo ha conseguido. Y está resignado, ¿vale? Bien, las características del paciente precontemplativa suele ser que no conoce los efectos, es un paciente sobre todo que no quiere dejar de fumar, ¿vale? Además, esta es la reacción. Imaginaros que yo estoy mañana al mostrador y entra Joaquín a preguntar a cualquier tipo de indicación o dispensación y yo hago todo, no le pregunto, ¿sabe cómo se lo tiene que tomar? ¿Se lo ha dado el médico? ¿Es alérgico a algo? Bla, bla, le hago toda la intervención y cuando termino, nosotros hemos normalizado y hemos sistematizado esta pregunta, preguntamos, ¿es usted fumador? Y Joaquín me dice, sí, ¿vale? Ya con el sí, muchas veces sé yo que es precontemplativo porque me está diciendo sí y por qué me preguntas, ¿vale? ¿Le gustaría a usted dejarlo? No. Y no solo te lo dice verbalmente, sino que te lo dice conductualmente, físicamente. Te dice que no, y además con la cara, cambia la expresión de la cara o incluso dan un paso hacia atrás, en plan, ¿por qué me estás preguntando? Esto no es cosa tuya, ¿vale? Sí es cosa nuestra, si ellos quieren, pero él no sabe que es mi obligación preguntar si el paciente es fumador, ¿vale? Entonces, estamos aquí, y es un paciente que no quiere dejar de fumar. Las guías, a mí me gustan mucho las guías para estudiármelas y después olvidarlas, porque sí que es verdad que son necesarias, pero luego yo las uso en función de si creo que sí o creo que no, ¿vale? En guía te va a poner que es un paciente que no conoce los efectos nocivos del tabaco.
Yo creo que sí que conocen los efectos nocivos del tabaco, pero no conocen los efectos personalizados para ellos. ¿Me explico? Es decir, si un paciente es diabético y es fumador, probablemente sepa que fumar es malo, también sabe que puede producirle algún tipo de cáncer, pero probablemente no sepa que a lo mejor esa diabetes que por ejemplo, pensamos que es un diabético tipo 2, puede ser que ese diabetes tipo 2 algo tenga que ver el tabaco. O si le damos insulina, esa resistencia que está creando el paciente a la insulina y que hay que seguir subiendo dosis, probablemente no sepa por qué, el daño que hace en el endotelio, qué es lo que pasa. Entonces, es un paciente que en teoría las guías dicen que no suelen conocer los efectos nocivos del tabaco, sí lo suelen conocer, pero no personalizados, ¿no? O, por ejemplo, vamos a pensar la típica paciente de 35 años que viene a retirar su anticonceptivo y tiene muchos problemas de circulación en la periferia, o sea, muchas varices y cosas así. Probablemente ella sepa que fumar es malo y que puede producirle un daño respiratorio, pero a lo mejor no sabe que esas varices están acentuadas por el tabaco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya más o menos sabemos por dónde vamos. Es un paciente que no quiere dejar de fumar, que no conoce, entre comillas, los efectos nocivos, que no son conscientes de la dependencia, y aquí va la primera gran fase para saber qué paciente está en precontemplativa. Esta es muy buena, ¿eh? Allá va. Yo lo dejo cuando quiero, ¿vale? Y yo me río aquí porque estoy haciendo el vídeo, pero evidentemente sí que es verdad que hay unos pacientes que no desarrollan dependencia y lo dejan cuando quieren y van y vuelven cuando quieren y fuman un lunes y luego no fuman hasta el domingo, o a lo mejor fuman en una boda y luego no vuelven a fumar hasta dentro de 3 meses que tienen las vacaciones. Esos pacientes son un poco tocapelotas porque es verdad que no crean dependencia, pero hacen mucho ruido, y todos los pacientes fumadores querrían ser como los que no crean dependencia, fumar cuando quieren, no cuando lo necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase es yo lo dejo cuando quiero, puede ser que sea este grupito de pacientes, pero ya os digo yo que casi nunca es, ahí ya sabes que tienes un precontemplativo. Y esta es muy buena también, de algo hay que morir, y a lo mejor va polimedicado y yo pues de algo hay que morir, escoja otra cosa, o es el único placer que tengo. ¿Vale? Esas 3 fases suelen ser mucho de precontemplativa. Es el único placer que tengo. Yo normalmente cuando me dice esto un paciente tengo 2 problemas. Tengo un problema de salud no diagnosticado, no tratado, y también tengo un problema de desinformación por parte del paciente. ¿Vale? Entonces, llegados a esto, las guías te dicen, ¿vale? Ojo con las guías, y también en todas las guías te pone consejo sanitario informativo no impositivo. Y muy importante, chicos, guardad las hachas de guerra con los fumadores, os lo pido por favor, las hachas o los cuches de guerra. Es decir, esto de usted debería dejar de fumar, un poquito de empatía, un poquito de respeto y un poquito de formación por parte del sanitario. Un paciente que es fumador, le gusta fumar, pero muchos de ellos quieren dejarlo, no es una cosa incompatible, y hay que guardar esa hacha de guerra. Y a ver, lo vais a reconocer muy fácilmente. Imaginaos un paciente, Joaquín, que viene mañana a la farmacia y lleva todo el arsenal terapéutico habidos y por haber para respiratorio. O sea, lleva el Ventolin, lleva el Respimat, lleva todos, los lleva todo. Y el paciente continúa fumando. Tú sabes que uno de los principales problemas, el primer tratamiento que hay para EPOC es dejar de fumar. El primer tratamiento, ojo, muy importante que el paciente de EPOC deje de fumar, incluso más que tenga una buena adherencia al tratamiento. Yo a veces les digo, mira, hay que entender lo que digo, que no hay todo a pie de juntillas, no. Preferiría que dejara de fumar que tomara X, porque claro, X le mejora la capacidad respiratoria y usted parece que está más bien de lo que realmente está, ¿vale? Entonces, imaginaos que llega Joaquín con todo el arsenal terapéutico para el respiratorio y el farmacéutico le dice, usted debería dejar de fumar primero, usted debería dejar de fumar, prohibidísimo. Y otro, así no. Así, pobre Joaquín va a crear muchísima más resistencia. Ya querría él no estar enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las guías os dicen, hay que dar mucha información, hay que crear discrepancia, preguntas abiertas. Yo os aseguro que era una purista en este caso y tenía todo preparado, todos mis trípticos, el mostrador, y al final tuve que poner una papelera en la salida de la farmacia porque conforme salían lo tiraban, Los que están en precontemplativa no sirve para nada, ¿de acuerdo?
No sirve para nada, ojo, entre comillas. Alguien lo leerá, pero suele servir poco. Mi consejo para cualquier paciente que te diga, yo lo dejo cuando quiero, es el único vicio que tengo, o de algo que morirse, o esto a mí no me afecta, es decirle, si algún día quiere dejar de fumar, venga que yo puedo ayudarle. Chipum, chicos, no le des más vueltas al asunto. No, teóricamente se pueden hacer muchas cosas, en la práctica yo me limitaría a esa frase y ya haces mucho, muchísimo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la fase de contemplación, ¿vale? Esto es como la casilla de salida y en la casilla 2 estamos ya en contemplación, ¿vale? Esto es un paciente con el que ya se puede trabajar. Quizás no meterlo en la zona ZAP y hacerle el historial clínico, ni la entrevista, ni todo eso, pero ya podemos empezar a trabajar. ¿Cómo reconoceremos al contemplativo? Pues Joaquín entra a la farmacia, a por X, y yo le pregunto, ¿es usted fumador, Joaquín? Y él me dice, sí. ¿Vale? Y además ya la contestación es mucho más amable, no es un no, es un sí, pero sino que te dice sí. Y la segunda pregunta siempre de toda la gente que trabaja en mostrador debería, ¿le gustaría dejarlo? Ojo, preguntas abiertas que creen discrepancia. No lo que, si yo sé que es bueno para él, el tema es que él sepa que es bueno para él, ¿vale? No le puedo decir yo lo que quiera. O sea, le diría muchas cosas en función de lo que lleva, pero necesito que sea él el que verbalice los motivos por los cuales quiere dejar de fumar, ¿vale? Creo que me he perdido. Vale, ¿cómo sé que Joaquín está en contemplativa? Vale, ¿quiere usted dejar de fumar? ¿Es usted fumador? Sí. ¿Quiere usted dejar de fumar? Sí, pero no encuentro el momento. Sí, pero cojo peso. Sí, ojo aquí, sí, pero cojo peso. Yo pido a los nutricionistas que se unan a nosotros, por favor. Además, pueden hacer muchas intervenciones breves ellos desde consulta. Sí, pero me pongo nervioso. Sí, pero no sé cómo dejarlo. El paciente quiere dejar de fumar, pero no sabe. Chicos, este paciente aquí sí. Es un paciente que es consciente que tiene un problema de salud. Es un paciente que quiere dejarlo, pero no sabe cómo puede dejarlo. Es un paciente probablemente que haya hecho algún intento previo solo, con lo cual hay que echarle una manita, que probablemente tenga un nivel de autoconfianza muy bajito, porque si yo intento hacer algo que sé que es malo para mí, pero al final vuelvo a las andadas y no lo dejo y sé que me estoy haciendo daño, es como un poquito de sigo fumando pero no debería, sigo... Vale, localizamos al paciente, quería dejarlo pero es muy difícil, me gustaría dejarlo pero no sé cómo, me gustaría ese paciente, ahí sí que chicos... Hay que resolver todas sus dudas, crear muchísima discrepancia, pero dejarlo que sea ellos, ¿no? Yo le preguntaría, ¿cómo cree usted que mejoraría su salud si lo dejara? ¿Vale? Porque como ya hay predisposición a dejarlo, probablemente si un paciente es de respiratorio diría, pues probablemente necesitaría mucho menos utilizar la terapia de rescate. O probablemente cuando suba las escaleras, yo creo que si no fumara me ahogaría menos, ¿vale? Esas cosas las tienen que oír ellos, ¿vale? Eso es un paciente en contemplación, es decir, tiene intención de dejarlo, bueno, las guías dicen en 6 meses, me da igual, eso me da igual, tiene intención de dejarlo, pero no sabe cómo, y ahí hay que darle todas las armas al paciente, ¿vale? Darle como una lista de mejoras, cómo y cuándo y cómo lo puede dejar, e insistir mucho, y esto sí que lo pido por activa. Cuando un paciente está en contemplativa y quiere dejar de fumar, pero no sabe cómo, yo le voy a ayudar, pero necesito un diagnóstico. Y como no somos médicos, chicos, hay que derivar al paciente a medicina familiar o a especialidades que tecleen que es fumador, que lo diagnostiquen, que valoren ellos, porque no tenemos acceso al historial clínico, y que nos digan qué podemos hacer. Y lo rebotamos otra vez. Y ahora vendrá la típica pregunta que todo, ya, pero es que a mí se me pierden los pacientes. Sí, chicos, a mí durante estos 7 años se me han perdido muchos pacientes, pero hay otros que han vuelto. Pero me niego a trabajar sin mi médico, sin mi enfermero, sin mi psicólogo, sin mi nutricionista. Yo sola no puedo, porque es una enfermedad muy chunga, ¿de acuerdo? Entonces, a este paciente yo la pregunta sería, ¿le gustaría dejarlo? Sí. ¿Cómo cree que mejoraría? Sí. Cuando quiera, venga y yo le ayudo, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que voy a hacer es yo lo dejaría, pero ¿me pasa esto?
desmitificaría ese pero y le haría ver que lo podemos solucionar. O sea, que no hay necesidad de seguir fumando para ir al servicio por las mañanas, que